y amigos, hoy por petición de nuestros seguidores voy a empezar unos capítulos sobre la historia de una de las malagueñas que fueron más famosas en el siglo XX, famosas y mediáticas, como fue nuestra querida paisana Anita Delgado Briones, más conocida como la Majaraní de Capurtala. Como bien digo, vamos a hacer unos 3 o 4 capítulos hablando de esta singular mujer, una mujer que no pasó desapercibida por su vida, puesto que vivió grandes aventuras. Prácticamente fue la protagonista de un bellísimo cuento que no fue cuento, que fue una pura realidad. Para hablar de Anita Delgado, primero nos tenemos que situar en aquella Málaga devastada por la crisis que ya hemos comentado en algunas ocasiones, aquella crisis que se produjo en el tercer tercio del siglo XIX y primeros del XX, donde la gente lo estaba pasando verdaderamente mal, donde había caído la industria del carbón, donde las exportaciones se habían suspendido, sobre todo las exportaciones vitivinícolas, debido también a aquella filoxera, aquella jaña que le llamaban, que destruyó los campos de Málaga. En fin, una serie de circunstancias que hizo que Málaga pues se viera sumida en una grave crisis, una crisis que hacía que cuando por la mañana los rayos del sol iluminaban nuestras calles, pues se podían ver cadáveres en las calles, cadáveres por inanición, cadáveres que habían fallecido por enfermedades, generalmente debido a la falta de alimentos, e incluso suicidios, que gente que no ya podían soportar aquella situación pues llegaron a suicidarse y aparecían muertos en la calle. Bueno, pues con esta breve referencia a aquella Málaga a principios de siglo, entramos a comentar lo que fue la vida de Anita Delgado Briones. Los padres de Anita se llamaban doña Candelaria Briones y el padre don Ángel Delgado. Los dos vivían en el Perchel, entre la calle del Carmen y Correo Viejo, según he podido investigar, y allí tuvieron a una hija que se llamaba Victoria, que era la hermana mayor de Anita Delgado. Y cuando la madre se quedó embarazada de su segunda hija, de Anita Delgado, decidieron marcharse a casa de la abuela, que vivía en calle de la Peña, aquí en Málaga, por 2 motivos. Primero, porque la abuela quería que ellos estuvieran con ella, y estaba más acompañada también, aparte de que tenía allí a la que conocían como la tata Joaquina. Pero también porque aquello para ellos le iba a venir muy bien, puesto que iban, digamos que, a mitigar esa falta de recursos que tenían en su casa, y allí pues lo iban a compartir todo. De ese modo, cuando Anita Delgado estuvo a punto de nacer, se marcharon a casa de la abuela, y allí en el año 1890 nacería Anita Delgado Briones, una mujer que, como veréis, pasó de la prácticamente pobreza a una de las fortunas más grandes del mundo.
Anita nace allí en Calle de la Peña, como ya he comentado, y es bautizada en la iglesia de Santiago. Anita Delgado hasta los 10 años empezó a ir a una escuela que le llamaban las escuelas de la miga. Aquello muchos de ustedes lo habrán oído, otros no, pero para que os deis cuenta de cuál era la situación en aquella época, las escuelas de la miga se creaban en barrios que eran muy desfavorecidos, donde una señora, bien fuera titulada o no, pero que sabía de leer y escribir y tal, pues en una casa reunía a una serie de niños y niñas para enseñarlo en lo que eran las primeras letras. ¿Pero por qué se llamaba de la miga? Pues se llamaba de la miga porque los niños, cuando entraban a aquel colegio, lo primero que se le daba era un tazón grande con leche y pan migao. Tengas en cuenta que para muchos niños aquella era la principal comida que iban a recibir al día. Imagínense qué penurias estaban pasando. Y muchos padres mandaban a los niños allí, más que por lo que fueran a aprender, por aquel tazón de miga. De ahí el colegio de la miga. Bueno, pues Anita estuvo hasta los 10 años. A los 10 años ya se tenía que marchar de allí, tenía que entrar en otro colegio, y la abuela, que era pues una persona muy tradicionalista, muy religiosa, quería que su hija entrara en una institución religiosa, pero tampoco se lo podían permitir. Entonces la abuela, que tenía algunos conocimientos, habló para que desde la iglesia de Santiago, que ella conocía allí al sacerdote y tal, pues digamos hablara bien de su nieta para que la pudieran meter en el colegio de las esclavas de Málaga. Bueno, pues aquella recomendación hizo efecto y Anita entró a estudiar en el colegio de las esclavas de Málaga. En estos colegios se entraban de dos maneras, o bien de pago o bien en concepto de pobres, que se llamaba, lo cual decía que el que entraba en concepto de pobre pues no tenía que pagar digamos esos estudios. Anita no estaba a gusto allí, porque Anita no fue nunca muy buena estudiante y no quería nada más que marcharse de allí. Un día se enteró de que en Málaga se había abierto una escuela de declamación dirigida por nuestro reconocidísimo y gran escritor y malagueño, cronista y todo lo que queráis, don Narciso Díaz de Escobar, Escobar con V, no con B, con V, don Narciso Díaz de Escobar, persona de la que todos los que investigamos le tenemos un gran aprecio, puesto que nos dejó mucha información que podemos contrastar. Bueno, pues esta escuela era una escuela que algunos malintencionadamente, en aquella Málaga de a principios de siglo, una Málaga un tanto atrasada, un tanto cateta, por qué no decirlo, llamaban a aquella escuela una escuela de caricatos. Caricatos, saben ustedes que se refiere a los payasos, aquellos ambulantes que iban por los pueblos y tal, y era como despreciando esta institución. La verdad es que aquella institución tuvo una gran relevancia y una gran importancia, porque dio pie a que de allí salieran grandes artistas. Anita Delgado, nuestra maharaní, se enteró de que se había abierto aquella escuela, y si ella algo le gustaba era la farándula. Ella era siempre era una niña que iba cantando por todos lados, iba haciendo de reír a todo el mundo, era una niña pues que le gustaba mucho todo este tema, y le pidió al padre que la apuntara en aquella escuela. Claro, aquello era algo pues totalmente imposible por varias situaciones. Una era de que la escuela pues prácticamente estaba
a tope, no había plazas vacantes. Otra es que yo, al ser una familia tan tradicionalista, para nada se le iba a dejar a que Anita tomara clases en aquella escuela de declamación, puesto que aquello era, para la mentalidad de muchos de personas de entonces, incluso de su familia, era como algo sucio, algo inmoral. Nada más lejos de la realidad, pero la mentalidad de entonces era esa. Entonces el padre pues le negó a Anita esto que ella quería, y la madre igualmente. Y para qué decir la abuela, que de la abuela ni se enteró siquiera, no le dijeron nada. Pero Anita, si algo tenía, era que era muy constante, por no decir altamente pesada. Y todos los días le daba la bala al padre para que la apuntara allí, y el padre ya estaba desesperado. Tanto es así que un día habló con la madre y le dijo: mira, yo voy a intentar que la niña entre. No va a entrar porque es imposible, porque ni hay plazas, ni podemos pagarlo, ni nada, pero por lo menos que la niña vea de que por nosotros no ha quedado. Bueno, pues un día que en el bar de don Ángel Delgado, del que ahora hablaremos, entró nuestro célebre Arturo Reyes, aquel gran dramaturgo malagueño, Arturo Reyes, que conocía la escuela y que estaba también allí. Él era profesor de aquella escuela. Pues don Ángel, que tenía cierta amistad con él, le dijo: oye, ¿no habría posibilidad de que mi hija entrara en la escuela de declamación de don Narciso Díaz de Escobar? Y él le contó pues que era altamente difícil, porque ya prácticamente no había plaza y que de modo gratuito no metían allí a nadie. No obstante, don Arturo Reyes medió entre don Narciso Díaz de Escobar y don Ángel Delgado para que Anita entrara. Y mira por dónde le dijeron que sí. Pero ahora, como ellos no se fiaban mucho por las habladurías que había entonces, don Ángel dijo que a él le gustaría que entraran las dos hermanas. Así unas se vigilaban la una a la otra y bueno, pues podían impedir el que hicieran algo no adecuado. Y así fue. Don Narciso Díaz Escobar tuvo primero una entrevista con Anita Delgado, que Anita ya era una chica muy guapa, igual que Victoria, eran las dos muy guapas, teniéndose en cuenta los cánones de aquella época, de a principios de siglo. Es decir, según las fotos que hemos podido ver, Anita Delgado era una chica pues un tanto entradita en carnes, lo mismo que su hermana, pero eso eran los cánones de belleza que había en aquella época, y más en una época donde había tanta hambruna, que hubiera una chica que se veía un poquito más saludable, pues eso llamaba la atención. De esto tendríamos mucho más que hablar sobre la escuela de don Narciso Díaz de Escobar, pero como quiera de que no vamos a tener mucho tiempo y no quiero que los vídeos estos sean muy largos, yo os remito a que, si queréis, pues aquí tenéis el libro este que se publicó hace ya unos años, que es La Maharaní, donde a través de sus páginas podemos ver con pelos y señales todo lo que fue la historia de Anita Delgado Briones. Ya en la escuela de declamación, Anita Delgado mostró una gran habilidad para ejercer como artista. Ella, según decía don Narciso Díaz de Escobar, era una chica a la que le gustaba mucho el artisteo. Pero fíjense, hay una cosa de la que no se habla sobre Anita Delgado, porque muchos dicen que era una gran bailarina, que era una gran cantante, y nada más lejos de la realidad. Anita pues tenía gracia bailando, pero no tenía escuela. Y cantando, no solamente, y me vais a perdonar
cantaba como un gato mojado, porque yo he tenido la oportunidad de tener grabaciones de algunas de sus canciones, muy pocas, porque grabó, me parece que fueron una o dos las que grabó, y bueno, aquello, no sé, en aquella época gustaría, pero hoy pues es como si a un gato le pisan el rabo. Aquello era horrible. También Anita tenía un problema en la voz, y era de que esto no se comenta, y es que Anita era tartamuda. Eso muchos no lo saben, porque se ha intentado pues de alguna manera ocultarlo o minimizarlo, pero era una realidad, era tartamuda. Entonces ella cantando pues se expresaba mejor. De hecho, las notas que sacó en aquella escuela de declamación eran muy buenas, lo contrario a cuando estuvo en las esclavas, que casi todos eran suspensos. Pero allí eran todos en retórica, en declamación, en todo lo que era expresión artística, era notable y sobresaliente. Por ejemplo, una nota que tuvo un aprobado simple fue en Historia del Arte, posiblemente porque allí pues requería que estudiara más, y entonces pues ahí no son cosas, detalles de Anita Delgado. Bien, llegando a este punto me voy a centrar ahora en lo que fue don Ángel Delgado y su bar que tenía en la Plaza del Siglo, en la Plaza del Carbón, como quieran ustedes, al lado, que se llamaba el Bar de la Castaña. Resulta que don Ángel allí tenía un bar que, bueno, principalmente, esto es otra cosa, los bares que habían antiguamente no eran como los bares que tenemos hoy en Málaga. Tenemos que situarnos en el contexto en el que estamos hablando. Los bares que habían antiguos, hoy los bares tienen todo tipo de tapas, te sirven cualquier cosa, hay una excelencia, porque en Málaga ya no se busca la calidad de sus bares, sino ya la excelencia. Ya hemos pasado a ese punto donde hay una digamos, competencia entre los bares a ver quién lo hace mejor, y así funcionan, porque están funcionando maravillosamente. Pero entonces los bares lo único que daban eran bebidas, no había costumbre de dar tapas o pinchos, como dicen en otras partes de España. Entonces don Ángel Delgado abría muy temprano por la mañana el bar y daba copas de aguardiente, vino y tal a los que iban al puerto, a los estibadores del puerto que iban allí a trabajar. Entonces eran gente aguerrida, gente fuerte, gente dura, que antes de empezar pues se bebían sus calibres de coñac, sus calibres de anís o vino o lo que fuera. Pero aquello le rendía a don Ángel Delgado, le rendía poco, porque aquello se sacaba poco dinero, porque además la gente, entre el que pagaba poco y el que no, y se lo dejaba fiado, pues la cuestión, aquello era un negocio un poco ruinoso. Lo que sí daba resultado fue lo que le trajo a mal traer a don Ángel, y es que en la parte alta de arriba, si ven ustedes la fotografía de este bar, ven que están las puertas abajo y arriba hay como unas ventanitas. Bueno, pues en estas ventanitas se jugaba a las cartas, se hacían timbas de cartas para gente pues que no podían pasar sin esto. Pero también hay que decir que esas partidas de cartas estaban prohibidas
por las leyes municipales, puesto que causaban muchas desgracias a quien perdían y luego muchos de ellos terminaban pegándose un tiro y muriendo en la calle. Muchos se jugaban en estas timbas de cartas pues lo poco que tenían, como un último intento de superar su situación, su triste situación. Bueno, pues don Ángel había recibido ya amonestaciones por parte del ayuntamiento e incluso sabía de que, bueno, le habían impuesto una serie de multas cuantiosas, las que él no podía pagar, y estaba de algún modo retrasando el pago de estas multas, sabiendo que tarde o temprano, pues si no las pagaba, pues iba a terminar en la cárcel. Por aquel tiempo, en el año 1904, fallece su madre y al fallecer su madre, él, pues como hijo único, pues hereda pues todo lo de su madre. Como quiera de que la situación suya en Málaga no era nada halagüeña y se veía metido en la cárcel por las deudas que tenía, no solamente por no pagar las multas, sino por préstamos que él había solicitado y que no había pagado a, bueno, pues a esos digamos usureros que había en Málaga, pues se vio pues que se le había juntado todo y la única solución que él vio fue quitarse de en medio. Lo primero que hizo, me refiero a quitarse de en medio y marcharse a otro lugar. Lo primero que hizo fue que convenció a los usureros a los que él le debía dinero que no se preocuparan, que iban a pagarles, porque como a la madre había fallecido, él iba a vender la casa y con ese dinero le iba a pagar a ellos, pero que necesitaba dinero para hacer unos trámites y unas cosas. Total que muchos de aquellos usureros le prestaron aún más dinero, sabiendo de que, o pensando en que iban a cobrar, revendieran la casa y iban a ganar ellos un dinero. Bueno, pues con ese dinero que le habían prestado esos usureros, con ese dinero que sacó de la casa, con ese dinero que sacó de la venta del bar La Castaña, consiguió 14.000 reales, y con aquellos 14.000 reales, una noche con nocturnidad y alevosía, como dirían en los círculos digamos de abogados, pues don Ángel alquiló una batea de estas del puerto y allí metió todos los enseres que pudo de su casa, metió a su familia y por la noche se dirigió a la explanada de la estación para coger un tren a Madrid con todas sus pertenencias. Aquello lo hizo sin que nadie supiera nada de lo que iba a pasar. Y él, pues con unos allegados, los más cercanos, que según cuentan las crónicas no pasaban de 10, se fueron, porque además le tenían que ayudar a sacar todos aquellos bártulos y tal. Se llegaron allí a la estación y aquella noche salieron rumbo a Madrid. Esto a grandes rasgos, ya digo que no puedo ser muy pormenorizado en lo que estoy contando, porque nos llevaría mucho tiempo. Esto a grandes rasgos fue lo que ocurrió en aquella época en la que Anita vivió aquí en Málaga. En el siguiente capítulo nos pararemos en lo que fue Anita en Madrid hasta que se marcha a París y conoce en Madrid al famoso Marajá de Capurtada. Así que espero que os haya gustado, que sigan viendo estos capítulos y ya saben, si les ha gustado, por favor darle al like y suscribirse, que el que no se haya suscrito, que es gratuito, y podéis estar al tanto de todo lo que se vaya publicando en esto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.